Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global a través del internet. Y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Un abrazo. Un abrazo aquí, manejando el calor, porque el verano austral en esta zona vino con mucha fuerza este año. Y sé que vas a hablar de calentamientos Así plural, mismo. así que dejo que entres con tu introducción. Eso está bueno. Fíjate, acá, obviamente, la gente se ríe, pero acá está haciendo frío por las noches y por las mañanas. Pero obviamente es el frío de acá, del Caribe. Y hay dos con abrigo, así que imagínate. Y hablando de calentamientos, precisamente, nosotros el programa de hoy lo vamos a dedicar al tema y vamos a conversar sobre decrecimiento, política ecológica, capitalismo verde y las luchas ambientales en torno al cambio climático. Y esto obviamente también a propósito de la cumbre mundial que se está celebrando en París, alrededor precisamente del tema del cambio climático. Y yo sé que han estado pasando cosas en estos días en París y nos parece que tenemos una persona que nos puede hablar de todo esto desde una perspectiva mucho más crítica, y con nosotros está el geógrafo ambiental Gustavo García. Gustavo, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Saludos, Juanqui, saludos, Miguel, gracias por la Saludos. invitación. Gustavo, ¿cómo empezar? Primero que nada, tal vez precisamente como mencioné a París, yo voy a brincar, nosotros hemos dado una serie de preguntas, yo voy a brincar a una pregunta que precisamente se enfoca en París. Una de las grandes periodistas que ha sido muy famosa ya más de una década, porque se ha concentrado en periodismo investigativo y ha publicado varios libros sobre diferentes temas que han arrojado mucha información y que han impactado, digamos, a muchos públicos, sobre todo en Estados Unidos y en Norteamérica, pero también en otras partes del mundo. Naomi Klein ha estado precisamente envuelta en esta discusión. Su último libro precisamente toca el tema, para ella el tema más importante que puede haber en estos tiempos, el tema del cambio climático y sobre todo de los efectos del capitalismo en la destrucción básicamente del planeta. Y dentro de lo que es la cumbre en París, uno de los argumentos de Naomi Klein ha sido precisamente que este tipo de eventos acaban elaborando unas supuestas reformas que son más pantomima que otra cosa. Tal vez comencemos por ahí. ¿Qué luz tú nos puedes arrojar al respecto? Y de ahí pues continuamos la conversación. Sí, claro. Gracias, Juanqui. Sí, una pregunta importantísima. Lo que está pasando ahora en París, en la COP21, ¿verdad? En la cumbre de las partes. Pues hay que verlo críticamente. Por ahí hay que empezar. Hay que verlo con un ojo crítico. ¿Por qué? Porque en esto llevan 21 encuentros. Este es el número 21. Por eso 21. COP21. Y desde el 97, con el protocolo de Kioto, ya las partes habían acordado que iban a establecer un mecanismo para reducir las emisiones causantes del cambio climático. Las emisiones de gases de invernadero llamadas, ¿no? O sea que llevamos
casi 20 años en esto, desde el protocolo de Kioto, en donde se siguen diciendo que se van a comprometer a algo, pero no se comprometen. Y las causas de eso, ¿verdad? De esa falta de compromiso han sido analizadas desde diversas perspectivas, pero yo creo que Naomi Klein trae en su libro un análisis muy interesante, ¿verdad? Ella plantea que ella critica algunas de las perspectivas que se han utilizado para explicar esto en base a esto es un acuerdo muy complejo. Para empezar, ¿verdad? Ese es uno de los argumentos, por eso nos ha tardado tanto, porque es que tanta complejidad, de tantos detalles, de que si las mitigaciones, que si cuánto se le va a pagar a los países más pobres, que si cuánto van a reducir las emisiones los más ricos y los más pobres. Ciertamente hay algo de eso. Pero hay que ver que esos mismos países se juntaron para hacer un acuerdo global económico. El GATT, ¿verdad? Exacto. El acuerdo que dio paso a un montón de acuerdos muy complejo de libre comercio, sumamente complejo. Claro. Y quizás hasta más complejo que en donde los países tenían que transformar su política económica y política social doméstica radicalmente. Y eso se logró, eso se hizo. Y hasta un tribunal establecieron para dilucidar los conflictos y hasta multar a partes que incumplieran con los acuerdos. O sea que Naomi Klein plantea que más que una falta más que un problema de complejidad del acuerdo, o más que un problema también de falta de información, que ciertamente no hay esa falta de información ya, está claro que el cambio climático está ocurriendo, está claro que, ¿verdad?, lo que hay que hacer. Claro. Pero lo que ella dice es que lo que hay que hacer es muy problemático para los países que están comprometidos con una economía del capital, ¿verdad? Y ella traza precisamente esa lo que ella llama, ¿verdad?, una especie de tragedia histórica, que el neoliberalismo un poco surgiera al mismo tiempo que el problema del cambio climático. E incluso ella traza esos debates en donde el tema del desarrollo sustentable y el cambio climático estaban surgiendo al mismo tiempo que estaba surgiendo todo este movimiento por el libre comercio o el comercio forzado, en vez del free trade, forced trade, como le llaman algunos. Y ella dice que pues en ese momento lo que se hizo fue que subvertir el cambio climático y todos los asuntos ambientales globales a la economía. O sea, la economía va primero. Y la economía hoy en día sigue mandando, como yo creo que ha mandado a través de la historia moderna, ¿no? De toda la historia moderna. Y ese es el gran problema, el gran reto. Yo creo que por eso es que Naomi Klein dice que esto lo cambia todo. Porque esto requiere un cambio estructural. Y en París, aunque no hemos visto el acuerdo final, ¿verdad?, para contestar directamente a tu pregunta, pues yo creo que estoy de acuerdo con que aquí hay mucho de pantomima y de show, de hacer un espectáculo, ¿verdad?, para el público, donde Obama va a decir, sí, hay que, ¿verdad?, we can change it, tú sabes, there is hope, tú sabes. Pero al final, pues lo que están haciendo es incluso subvertir. Ellos se están oponiendo a que sea un mecanismo legalmente aplicable, ¿no? Que tenga legalidad, peso de ley. Estados Unidos es uno de los países que está opuesto a eso, y por otro lado dando discursos muy bonitos, ¿no? Me acabas de acordar las reacciones de la Asociación de Constructores de Puerto Rico y del Colegio de Arquitectos hablando del plan de uso de terreno, y cómo ellos dicen que tienen que acoplarse precisamente a lo más importante, que es lo económico, el crecimiento económico, y que el pilar del crecimiento económico es la construcción. Así que el plan de uso de terreno tiene que cambiar en los momentos necesarios, de acuerdo a esas necesidades, ¿ya? Y me parece, imagínate, ¿no?, ese tipo de argumentos para un plan de uso de terreno, que es básicamente lo que se supone que busque, dado esta realidad que vivimos, pues sea todo lo contrario. Miguel, un saludo grande. Saludos, quiero entrar ahí. Mira, es cierto, es interesante cómo todo el planteamiento de globalización, seguro, cuando se trata de adoptar las disciplinas o los formatos del neoliberalismo, para eso nos ponemos de acuerdo y para eso no hay fronteras. Sin embargo, el problema ambiental, una de las bellezas que tiene, es pues como expone
las interdependencias, ya no como un ideal de anuncio de Coca-Cola y de paz entre todos, sino una realidad científica, objetiva, medible, de que pues lo que hacemos en una esquina del planeta afecta a la otra, y que sí somos iguales todos en un problema que nos afecta, aunque pues hay unos que contribuyen más a ese problema que otros y demás. Entonces surge un libro como el de Thomas Piketty, otro francés, que te plantea también que las soluciones, digamos, que requerirían, aún trabajando dentro de la lógica del capitalismo, requieren unos impuestos y unas medidas de redistribución que ya no son del país mismo o de países individuales, sino que tendrían que adoptarse a nivel global. Entonces uno ve el miedo que hay en ciertos sectores, obviamente pro desarrollo, pro economía, que ponen eso como prioridad, a que ese tipo de pensamiento, o sea, que de la globalización que permite tomar decisiones, digamos, ya con un entendimiento de las interdependencias, que le tienen terror a que venga un reformismo, digamos, desde grupos, digamos, conscientes ciudadanos, o desde la figura del Estado o de varios estados y gobiernos que concertan entre sí. Entonces, pues, fíjate cómo se da ahora una ola, digamos, nacionalista, de corte, o neonacionalista, habría que decir, de corte de derecha, que es también coincide con ser los mismos sectores que niegan la situación de un problema medioambiental global, que nos afecta a todos. O sea, veo como si intencionalmente se está tratando de erosionar la posibilidad de esas concertaciones o decisiones que se dan en el plano global desde lo político. Sin embargo, pues sí, como tú dices, veo la esfera del neoliberalismo, el destruir las barreras para las mercancías y para los bienes, pero no para las personas, y muchísimo menos para las decisiones que tendríamos que tomar a nivel colectivo. ¿Te parece exagerada, calenturienta esa apreciación mía, o coincide con tu análisis de cómo es que realmente se está batiendo esto? Sí. No, yo creo que es acertada, Miguel. Yo creo que ciertamente hay como una divergencia en la urgencia que tiene el cambio climático por un lado, pero por otro lado hacia donde se está moviendo, ¿verdad?, la política internacional y las políticas en muchos países. Hace poco un colega publicó un artículo precisamente argumentando que una política para adaptarse al cambio climático y para atender realmente el cambio climático tenía que reconocer los derechos de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque los inmigrantes que se están moviendo de territorios en conflicto y de territorios con crisis ecológica, con desastres naturales, en parte causados por el cambio climático, ¿no? Sí. Todas estos refugees del cambio climático que se les hablan, refugiados climáticos, pues obviamente, ¿para dónde se tienen que ir? Pues se tienen que ir para los países que están mejor, en mejores condiciones económicas, políticas. Pero esos son los mismos países, como tú bien apuntas, que se están moviendo a la ultraderecha. O sea, en Estados Unidos está pasando también. Vemos el fenómeno de Donald Trump, ¿verdad? Es evidencia de eso, que ya no es un fenómeno marginal. Él está diciendo cosas que antes no se podían decir y ahora las está diciendo con mucho apoyo. Así que, es parte del reto de atender el cambio climático, es reconocer que es un problema político, es un problema de democracia y de economía. Es un problema que requiere unos cambios estructurales en la economía política actual, pero mientras lo reduzcamos a un problema tecnocrático, que es el discurso de la COP, que es el discurso de esto, una solución de expertos aquí, economistas, politólogos aquí, especialistas en políticas públicas, que vamos a diseñar los mecanismos apropiados para ¿verdad?, apoyo de energías limpias y apoyo a los bosques, a la protección de los bosques y la adaptación, y una poquita, ¿verdad?, reducción de emisiones por aquí y por allá, pero siempre enmarcado en un libre mercado de carbono, que es hacia donde se está moviendo, que los países más ricos y las empresas más ricas puedan pagar, ¿verdad?, para seguir emitiendo, y pagarle a un país pobre por conservar los bosques de ese país a cambio de seguir emitiendo, ¿verdad? Como un absurdo. En física no cabe ese argumento, ¿verdad?, porque las emisiones continúan, no está reduciendo emisiones. Pero el argumento se ha tergiversado tanto que ahora se dice que por proteger el bosque tú estás reduciendo emisiones. Entonces se han hecho toda una serie de artimañas tecnocráticas para continuar, ¿verdad?, todo como sin cambiar nada, ¿verdad?, que es la condición postpolítica.
Y Gustavo, siguiendo tu línea, esta tecnocratización del problema no solo es porque se inserta en el gobierno unas estructuras, sino que estamos hablando también de una privatización de la tecnocracia. Se crea toda una industria de expertos, como le estabas llamando, que me parece que le sigue el juego un poco a esta idea de que el capital y el capitalismo temprano y tardío necesita una crisis perpetua. Y entonces, de momento, el calentamiento global o el cambio climático constituye un perfecto vehículo para esa crisis perpetua, que lo que hace es mantener las cosas en sitio, digamos. Sí, te sigo. Con esa crisis permanente, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Retorcidos, en su nueva etapa y como proyecto informativo de CABE. Todos los lunes a las 6 de la tarde. Con Zaira Lespier y Joey Pons. Tendremos noticias, discusión de temas actuales y anuncios sobre equidad, respeto a la diversidad y justicia social. Acompaña a CABE todos los lunes a las 6 de la tarde en Retorcidos por Bonita Radio. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con el profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, el geógrafo ambiental y planificador Gustavo García. Y Gustavo, estábamos hablando en la pausa precisamente de cómo se podría decir que en un momento la izquierda o las izquierdas o las fuerzas enfocadas en la transformación social, basadas en valores y metas de justicia social, se olvidó o echó a un lado la discusión ambiental, ecológica y la destrucción precisamente del planeta. Eso, pues, obviamente han habido muchas discusiones o sea, de por qué esto ha sido así. Uno podría precisamente hacer una crítica al mismo marxismo, de cómo de alguna manera pues también cayó en la trampa del crecimiento perpetuo, etcétera. Eso también, el socialismo en esa competencia con el capitalismo y demás. Pero quisiera que hablaras un poco precisamente de esos debates que se están dando hoy en la región de América Latina en torno precisamente a esos gobiernos que han asumido posturas desde la izquierda, posturas desde precisamente una visión mucho más amplia y abarcadora. En el caso, por ejemplo, de Bolivia y Ecuador, ambos cambiaron sus constituciones, incluyeron conceptos como el buen vivir, conceptos como la noción del derecho de la tierra como derecho de la tierra misma, ¿no? Casi como si fuera un ciudadano o ciudadana más. Sin embargo, las políticas públicas o las prácticas han sido prácticas bastante agresivas de extractivismo, de exportación, obviamente, de materia prima, de minerales a otras partes del mundo. Y han habido unos debates pues enormes dentro de las izquierdas y movimientos sociales alrededor de esto. ¿Cómo tú te posicionas? Primero, ¿cuáles son los debates, digamos, principales ahí? ¿Y cómo tú te posicionas en torno a esto? Aquí tuvimos a Carmelo Ruiz hablando un poco sobre el tema. Muy interesante ese programa, pero también me gustaría que tú pues nos hablaras un poco sobre ello, porque es que es una discusión fundamental y que en Puerto Rico también está de cierta manera en pañales, aunque gente como tú y otros la traen. Mira, la historia de por un lado de lo que ha sido el ambientalismo, ¿verdad?, global, y la visión predominante en el ambientalismo, y por otro lado la visión predominante en la izquierda, podríamos llamarle hasta la izquierda radical, ¿verdad?, o la izquierda, ¿verdad?, más de izquierda. Sí. Pues han ido en
en caminos divergentes, ¿no? Históricamente. Y es uno de los problemas que hemos enfrentado para atender tanto las situaciones ecológicas y las situaciones políticas mismas. ¿Por qué? Pues, por un lado, pues, una política realmente de izquierda, llamémosle comunista o llamémosle lo que queramos llamarle hoy en día, pues tiene que enfrentar el reto ecológico como un reto, ¿verdad?, que atiene directamente a las condiciones de vida de las clases oprimidas, de las clases marginadas, ¿verdad?, que muchas veces dependen de ese medio ambiente para su subsistencia, ¿no? Así que por un lado se plantea, ¿verdad?, se ha planteado cada vez con más fuerza, aunque ya esto es un debate que lleva muchos años, ¿verdad? André Gortz en los años 70 fue uno de los primeros que planteó esto, ¿no? Sí. Que la izquierda tenía que incorporar la ecología. No podía ser una izquierda sin ser ecológica. Porque el comunismo en esencia lo que planteaba era una relación diferente, transformar los medios de producción. No podía seguir la misma lógica productivista del capitalismo. Y entonces por ahí ha ido esa crítica, ¿verdad? Por un lado, planteando que hay que recobrar ese espacio ecológico dentro de la izquierda como un punto central. Y hoy en día, pues lo que dice, por ejemplo, Naomi Klein, es que bueno, se nos va la vida en esto. O sea, la ecología ahora mismo es una cuestión de la sobrevivencia y también es una oportunidad de transformar el sistema. Porque es que nos muestra los límites de la manera más drástica posible, los límites de este sistema capitalista, ¿verdad? Capitalism Against the Climate es el subtítulo del libro. Más claro, no, ¿verdad? No puede ser. Y lo argumenta muy bien. Pero por otro lado tenemos un ambientalismo que poco a poco se movió de un radicalismo en los años 70, cuando surge, digamos, el ambientalismo global o el ambientalismo, vamos a llamarlo occidental, porque había otro ambientalismo histórico, ¿verdad?, de los países, de las clases marginadas que, como decía, dependían del medio ambiente y lo defendían, ¿verdad? Pero este ambientalismo global que surge en los 70 en Estados Unidos y otras partes, en Europa, pues era un ambientalismo también radical. O sea, los verdes alemanes en sus propuestas originales planteaban una transformación total de la economía y de la política, porque apostaban a una política realmente democrática, democracia directa, de autoproducción también, de recuperar los medios de producción para la calidad de vida, no para producir por producir, ¿verdad? Entonces, eso se fue perdiendo con el neoliberalismo y el ambientalismo se fue moviendo cada vez más a las estrategias de mercado. Un capitalismo verde. Un capitalismo verde. Una economía verde que de alguna manera resolvía las contradicciones y eso fue lo que vino a traer el discurso de desarrollo sustentable. Una forma de supuestamente resolver esas contradicciones, que volvemos a la condición postpolítica, porque se pretende que hay un consenso de desarrollo sustentable que puede resolver todas las contradicciones como si las contradicciones todas pudieran ser resueltas. Y ahí se pierde la esencia de la política, que de acuerdo a algunos pensadores, pues es la enunciación de diferencias irreconciliables. Y aquí lo que se plantea en este debate es que la ecología y la economía del capitalista están enfrentadas y que no pueden ser reconciliadas. Y hay evidencia material sobre esto, ¿verdad? De que el supuesto decoupling que le llaman en inglés, en donde supuestamente la economía puede seguir aumentando y el consumo puede seguir aumentando, pero el impacto ecológico va a seguir reduciéndose. Pues eso es una falsedad. Podrá reducirse per cápita, pero no en el absoluto. Y el cambio climático lo demuestra. No hemos podido reducir el impacto ecológico. No hay una economía verde real. Miguel. Sí, veo aquí una relación también muy perversa con lo que le hemos llamado una y otra vez en este programa el hipster activismo,
robándonos pues el concepto de voces amigas de Facebook. Y me refiero a que el calentamiento global o el cambio climático es un metaproblema, es como ha sido descrito en muchos lugares, ¿no? Que implica unas complejidades, varios índices que tienen que ser vistos simultáneamente y en sus partes, ¿no? Las dos. Sin embargo, mucho de este discurso habla mucho de las microiniciativas y de momento, sobre todo en Puerto Rico, vemos que se adopta esta especie de discurso ñoño del granito de arena y una ética de salón hogar, de discurso motivacional, de que esto se hace con esfuerzos pequeñitos y entonces somos los consumidores, los culpables y también los responsables. Entonces hay una especie de diluir la discusión política de nuevo, la discusión del tema como un metaproblema que es político en su naturaleza. O sea, hay una perversión ahí en esa transferencia al individuo. Entonces recuerdo que la primera vez que yo empecé a escuchar de esto como tema, ¿verdad? Ya entrado, yo apenas recién nombrado decano de la Escuela de Arquitectura acá en la Politécnica, voy a estos congresos de arquitectos y demás, y de momento venía un mandato a la industria y a los que estamos pues, dentro del tema de la educación, de que teníamos que formar arquitectos que resolvieran esto, de nuevo, granito de arena a granito de arena. Entonces era la idea de que ahora la arquitectura, los nuevos tecnócratas, íbamos a poder resolver este problema desde intervenciones puntuales. Ya yo veía un inconveniente en esta discusión que era completamente, o sea, se despolitizaba de principio a fin el argumento, y me acuerdo haber escrito una columna en Puerto Rico en aquel entonces, en una de mis primeras intervenciones acá en El Nuevo Día, donde pues le llamaba ecofascismo, y veía cómo el ambiente también, más que utilizarlo como un tema para traer unas discusiones difíciles, incómodas, se estaba usando como un argumento para disuadir otras discusiones, o sea, para tapar otras discusiones, para que no ocurrieran otras conversaciones. Y me acuerdo que la reacción de lectores fue visceral, o sea, de momento me convertía yo en una especie o sea, la persona que negaba el denialist, digamos, de la discusión del ambiente, y se me acusó en aquel momento incluso de que yo estaba conspirando con sectores conservadores porque no quería que se hablara de esto. O sea, era una especie de dislocación discursiva, y estamos hablando del 2006 en Puerto Rico, e incluso recibí amenazas por mi correo electrónico personal, o sea, una cosa bien extraña. O sea, ahí es que estamos ahora mismo en Puerto Rico en esta discusión, o aquí ha habido una evolución desde 2006, porque mi impresión es que el hipsteractivismo está más duro que nunca en el ambiente, y que las personas piensan que estos son iniciativas personales, individuales, y no sé, pienso que este tema en Puerto Rico, de todos los lugares, es de la forma más despolítica como se está abordando, o despolitizada. Y no sé, ¿has visto una evolución? ¿Ves esperanza en algunos sectores que están trayendo unas miradas distintas? Me encanta tenerte en el programa, me encanta escuchar que estás dándole de una forma muy redonda a este discurso, pero te pregunto, en la calle, o sea, y en la academia, ¿encuentras apoyo a tus visiones o estamos todavía enfrentando una especie de ética de salón hogar del individuo y de las iniciativas, tú sabes, privadas, porque esto no hay que manejarlo, no hay que destruir mucho de la estructura política que tenemos ahora mismo? ¿Cómo tú lo ves? Sí. Mira, yo me acuerdo en el 2006, Miguel, Aide Colón escribió, que en paz descanse, escribió una columna en Indymedia, que la publicaron, explicando por qué ellos estaban marchando en el 1 de mayo en la Milla de Oro. Y ella planteaba que había que estar allí porque desde allí era que se despojaban, ¿verdad?, a las comunidades, las ecologías, la democracia, se despojaba desde ahí. Cuando digo despojo, ¿verdad?, es que se privatiza todo eso para el lucro, ¿verdad?, de unos pocos, ¿verdad? Así que esa perspectiva política que tú planteas, ¿verdad?, que tiene mucha urgencia, ¿verdad?, estaba ahí, ha estado ahí, y yo creo que históricamente estuvo ahí, en los orígenes del movimiento ambiental en Puerto Rico. Pero de igual forma, como decía, que a nivel global se fue perdiendo, también aquí yo veo que se ha ido perdiendo. Y creo que sí, pues aquí nos dan duro con ese discurso. También ahora en la prensa, en El Nuevo Día y en otros medios, ahora con esto de la COP21 en París, salieron una serie de artículos que era sobre
los 10 acciones que tú puedes tomar para reducir tu impacto climático, ¿verdad? Esa serie de cosas de consumidor precisamente, que entonces pues cambia las bombillas, ¿verdad? Ve en transporte público, corre bicicleta, ¿verdad? Yo estuve en una cumbre de cambio climático caribeña que hubo aquí, en donde una de las conferenciantes principales fue Judith Enck, la administradora de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental Federal, y ella comenzó su charla a un grupo de, ¿verdad?, de gente conocedores o al menos interesados en el tema, preguntando, oye, ¿qué ustedes creen que podemos hacer para el cambio climático? ¿Qué podemos hacer como individuos? ¿Verdad? Porque siempre desde ahí se parte, que es la lógica neoliberal, ¿verdad? Que debemos ser mejores individuos, mejores consumidores, mejores ciudadanos, pero, ¿verdad? Que nadie cambie las estructuras. Entonces, eso de la bicicleta, por ejemplo, yo correr bicicleta aquí es poner en riesgo mi vida, ¿verdad? Yo puedo correr bicicleta, yo quiero correr bicicleta, yo tengo una bicicleta ahí, pero yo la saco muy pocas veces porque es que es difícil correr bicicleta, porque no hay una infraestructura. Lo mismo con el transporte público. Pues sí, transporte público, podemos ir en transporte público, ¿y con qué guaguas, verdad? O sea, es evidente, ¿verdad?, la contradicción de ese tipo de argumentos. Podemos comprar orgánico, porque ahora también hay todo un movimiento agroecológico que con mucha fuerza está planteando precisamente, mira, la agricultura es un contribuyente, la agroindustria capitalista es un contribuyente central al cambio climático, pues hay que cambiar el modelo agrícola de raíz, que es un planteamiento político que se está haciendo ahora, ¿verdad? Pero eso no significa vamos a comprar orgánico. No, porque es que yo puedo comprar orgánico porque tengo chavo, porque soy profesor, porque tengo un salario, ¿verdad? Y cuidado, porque como están las cosas en el mercado agrícola que fui el otro día en el Viejo San Juan, pues, ¿sabes? Hay unas cosas que están en unos precios fuertes. Y pues sí, veo que se está moviendo mucho a ese hipsteractivismo, que fíjate, yo no lo había pensado en términos de ecofascismo, pero si pensamos como la creación de un hombre nuevo, ¿verdad? De ese gran hombre, ¿verdad? El hombre nuevo es un hipster. De ese gran hombre nuevo, blanco, ¿verdad? Balbú. Oye, tú eres Balbú. Pues yo creo que sí, pues hay una especie de individualización de la acción que entonces se pierde la esencia política. Pero por otro lado, yo veo unas cosas que están pasando positivas. Yo veo a la gente de la coalición Playas para el Pueblo, ¿verdad?, levantando unos reclamos bien políticos. Vi a la gente del paseo lineal de Puerto Tierra levantando unos planteamientos políticos. Veo que hay movimientos, lo que pasa es que se dispersan. Entonces, pues, yo no sé, ese bloque contrahegemónico, ¿verdad?, ¿cómo construirlo? Pues hablábamos de Gramsci, pero yo no soy experto en Gramsci, pero hay que construir una estrategia. Sin duda alguna. ¿Verdad? Una estrategia. Con eso en la mente, vayan pensando sobre estrategia. Regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Hola, chica, tanto tiempo sin verte. ¿Qué? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Viste a mi nene? Pero qué grande tú estás. ¿Y cuántas novias tú tienes? 5 novias. Ese es el machito de mami. Las mujeres no somos objetos coleccionables. No son objetos coleccionables. Rompe con los esquemas. No promovamos una educación sexista. Ponlo en perspectiva. Mensaje del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con el geógrafo ambiental Gustavo García, hablando de precisamente el cambio climático, hablando del supuesto capitalismo verde, del decrecimiento, que iremos por ahí y ya hemos comentado algo,
Y precisamente en la línea que estabas hablando sobre Puerto Rico, me gustaría, Gustavo, por otro lado, has hecho una crítica bien importante, pero también me gustaría que tú hablaras entonces, o que continuaras hablando de cómo tú ves la situación. Tú tuviste una experiencia trabajando con recursos naturales, con la secretaria actual, Carmen Guerrero, trabajaste en proyectos del desarrollo del bosque modelo, un proyecto interesante como mínimo, importante. Y me gustaría que también pues nos dieras un poco cuál es tu visión de las dificultades de este tipo de... Las dificultades que tienes, tú sabes, en este sentido, recursos naturales, el mismo bosque modelo desde tu perspectiva y este tipo de políticas públicas, iniciativas, proyectos, etcétera, frente a la crisis que estamos viviendo y a otras fuerzas que también gobiernan y que, pues, parecería que juegan y no con este tipo de políticas. O sea, por un lado, ese gran debate de ¿esto se hace en serio o esto también se usa para lavarse la cara para después seguir reproduciendo otras políticas capitalistas, neoliberales, que acaban destruyendo el ambiente y todo lo demás? Sí, yo hoy hablaba con un colega de la Junta de Planificación y me preguntaba en voz alta, ¿verdad? Cómo se dio esa coincidencia histórica que en realidad pocos esperaban. De tener ahí a Carmen Guerrero, que para mí es la primera secretaria que de verdad ha hecho valer lo que son los principios del Departamento de Recursos Naturales y la política pública ambiental en el país. Y lo digo con convicción. ¿Y por qué? Porque es alguien que venía precisamente de las luchas ambientales, venía de trabajar con comunidades y sabía lo que estaba en juego en esas luchas, sabía que era una cuestión política, que había que atenderla y verdad, yo hay que agradecerle por haberse tomado esa iniciativa, que no es fácil y que está llena así de dificultades, de barreras, de contradicciones, porque pues Carmen es parte de un gobierno que tiene otras prioridades. Tú lo decías cuando la Asociación de Constructores de Hogares dijo eso sobre el PUT. Lo dijo la asociación, pero el año pasado el secretario, ahora yo no sé qué era, el que era de la Autoridad de Puertos, que es Víctor Suárez, que después lo hicieron, yo no sé, secretario de qué, y ahora es secretario de Estado. Víctor Suárez dijo que la dirección que iba a tomar el gobierno era priorizar el desarrollo económico. Y ese siempre ha sido el norte. Cuando, de hecho, la Junta de Planificación se creó para impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico. Seguro. O sea que ya desde ahí, desde sus entrañas, este tipo de iniciativas de planificar, de proteger los recursos, pues entran en esa contradicción de la que hablábamos, ¿verdad? Así que yo creo que pues trabajar con Carmen fue una experiencia increíble. Carmen es un ser humano maravilloso y además, pues como decía, tiene claro, ¿verdad?, lo que había que hacer, y tuvo ese momento histórico, se dio la situación de que con esa crisis precisamente, que quizás precisamente por esa crisis se creó una oportunidad de hacer unas acciones ambientales que no hubieran quizás ¿verdad?, tenido espacio en un momento de boom económico. De boom económico, en donde pues estaría la tierra, ¿verdad?, siendo acaparada mucho más rápido. Pero yo creo que se han logrado cosas importantes, especialmente darle un espacio a esos grupos comunitarios que han estado ahí desde mucho tiempo, como Casa Pueblo, que es uno de esos grupos que yo veo que sigue haciendo un planteamiento político siempre de la cuestión ambiental, y sigue haciendo un planteamiento de que aquí lo que hace falta es más trabajo de ese tipo y menos trabajo de este tipo de la política del gobierno versus lo político de hacer el trabajo de la praxis política, de organizarse y de hacer las cosas, de transformar las cosas desde abajo. Yo creo que darle ese espacio en recursos naturales pues ha sido uno de los grandes logros que ha tenido Carmen.
y el departamento y su equipo de trabajo. Y el proyecto de Bosque Modelo es un ejemplo, ¿verdad?, de un proyecto que surgió desde Casa Pueblo, desde la iniciativa de Casa Pueblo a mediados de los 2000. Y ellos crearon su propio Bosque Modelo porque ni siquiera tuvieron el apoyo del gobierno en una primera instancia y se fueron, brincaron escalas, ¿verdad?, como se dice en los estudios de movimientos sociales, que pues si la escala a nivel nacional no tenía esa apertura, pues ellos buscaron y crearon su propia red de solidaridad con otras organizaciones a nivel internacional, con una red que se llama la Red de Bosques Modelo de Iberoamérica. En ese momento era de Latinoamérica, después se incorporó a España. Así que, y han creado una serie de apoyos bien importantes para el proyecto de Casa Pueblo y para también toda esa región. Y ahora, pues, lo lograron convertir en un proyecto de ley. Así que yo creo que, pues, ciertamente, eso es un proyecto que se logró por esa persistencia de la lucha en conjunción con ese espacio que tenían en recursos y también en la Junta de Planificación, que también apoyó mucho ese proyecto. Miguel. Sí, te quería hacer una pregunta un poco sobre cómo atajar, desde tu perspectiva, la desigualdad entre soberanía y las pujanzas económicas que tiene un país versus otros y sus peritajes científicos para poder implantar medidas proambientes y demás, versus los países que no tienen eso. Estoy viviendo ahora mismo en una zona acá, Australia, donde el mapa mismo enfatiza esos desbalances. O sea, tienes por un lado pues este gran continente isla lleno de recursos, una economía que es Australia, una economía basada en la extracción del carbón y todo lo demás, que no parece ver espacio de transformación. Lo que había hecho para tratar de cortar ese modelo pues fue desmantelado por un nuevo gobierno de derecha, que es el que está ahora en el poder. Y tienes aquí mismo al lado, en el mismo vecindario, pues a las Islas Marshall, que es la Micronesia, con el efecto pues directo de que están perdiendo terreno precisamente por el cambio climático y un mar que literalmente se les está metiendo encima. O sea, están desapareciendo y son una de las que más gritan, digamos, en estos congresos internacionales, porque son los que ven en primera línea el efecto. O sea, estos no son condominios en Miami que van a verse afectados, no, estos son, tú sabes, es un país entero que está allí, tú sabes, en una especie de promontorio marino que desaparece. Entonces, pues, veo aquí esos desbalances y cómo, pues, la Australia no está, digamos, en el mismo sitio que las Marshall Islands en términos de la mesa de negociación. O sea, tiene mucho más poder y mucho más renuencia también a cambiar unos mecanismos de unas economías basadas en esa extracción pues de recursos que destruyen el planeta en su explotación, el carbón directamente. Entonces, trayéndolo un poco al plano latinoamericano, en Latinoamérica también uno ve un poco de lo mismo, ¿no? Tienes Brasil, tienes Argentina, tienes a Venezuela, tienes unas economías que están basadas también en modelos de extracción, y aunque Brasil ha logrado unas transformaciones extraordinarias, ¿no?, moviéndose a otros recursos, vemos que también hay una ola de derecha que empieza a cambiar esos gobiernos, que ya incluso los gobiernos de izquierda tenían sus propias contradicciones. O sea, ¿cómo tú ves, digamos, qué oportunidades hay realmente de atajar este problema desde esa especie de soberanías débiles frente a los grandes países, grandes motores? Y cómo tú ves, o sea, cuán frágiles son los cambios que se han podido implantar cuando ves estas oleadas de nuevas derechas quedándose con Latinoamérica y no quiero decirlo, pero parece que con el mundo completo. ¿Cómo tú ves esto? Adelante. Está pesada esa pregunta. Yo creo que, ¿sabes? Cuando gana el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Rafael Correa, ellos hacen una propuesta de una transformación, ¿verdad?, gradual del sistema productivo. Evo Morales, por ejemplo, hablaba de aumentar la capacidad autoproductiva de los campesinos, ¿verdad?, de producir para su propia subsistencia, para poder vivir ellos, alimentarse de lo que producen, en vez de estar produciendo para el mercado. También se hablaba de irse moviendo, ir reduciendo, ¿verdad?, las extracciones de minería, por distintas razones de política
tanto internacional como nacional, eso no ocurrió. Una gran oportunidad en cierto sentido perdida de haber hecho esa transición, haber comenzado esa transición. Bueno, todavía están en el poder esos dos gobiernos, o sea que todavía pero se ve cada vez más lejana, porque se ve que son gobiernos que cada vez se han movido, en vez de reducir el extractivismo, lo que han hecho es que lo han intensificado. Y en realidad es que son gobiernos, como tú bien dices, que dependen de esos recursos porque están en un sistema global desigual, ¿verdad? Un sistema global de geografías desiguales, en donde ellos precisamente ese es su modo de subsistir, es extraer esos recursos para tener unos ingresos, para entonces cubrir sus políticas sociales. Y eso pues también fue lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela con el petróleo. Pues todos los programas sociales se financiaron con eso, con el petróleo, así que y en Ecuador también. Entonces hay un reto de que esos países no buscaron cambiar ese modelo, lo plantearon cambiarlo, pero en realidad no lo hicieron. ¿Cómo se pudo haber hecho? Pues ahí los detalles, ¿verdad? Eso yo creo que no soy la persona más adecuada para elaborar, pero una de las cosas que sí sé que se pudo haber hecho es pues todas esas rentas que se iban sacando del extractivismo, del petróleo, pues se creaban fondos, se creaba un fideicomiso, se creaban para financiar otro tipo de sistemas productivos, para financiar otras actividades económicas que no fueran dependientes del extractivismo. Por ejemplo, la autoproducción, en vez de financiar la soya en Brasil, en distintos países, en Argentina, en Uruguay, que se ha ido expandiendo la soja, pues en vez de financiar la soja con los subsidios que el gobierno les da, financia a la autoproducción campesina, agroecológica, que no busca la expansión, que no busca el capital, que no es una economía de ganancia, de incrementar siempre las ganancias del capital, sino es una economía que está basada en producir para lo necesario, ¿verdad? Entonces, del mismo modo, pues proteger los territorios de los grupos indígenas con ese dinero que se fuera generando de ese extractivismo, se pudo haber ido transicionando hacia apoyar todas esas estrategias de vida de grupos que ya viven de una forma más sustentable, que ya viven con unas prácticas mucho más consecuentes con el medio ambiente y que dependen de ese medio para su subsistencia. Pero ciertamente, pues, estando en esa economía global desigual, pues no es una tarea fácil, y aquí pues yo me puedo sentar a decirlo, pero hacerlo, ¿verdad? Es una cosa mucho más difícil. Entonces yo no veo un panorama muy alentador en el futuro, porque pues en Argentina pues una década de gobiernos que no eran de izquierda en realidad, eran de medio, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos algo eran de centro izquierda, pero no lograron una transformación para mantener un apoyo, ¿verdad? No lograron unos cambios. Y cuando no se ven mucho las diferencias entre uno y otro, pues la gente va a buscar un cambio, aunque sea electoral. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera.
Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Los clásicos del drama radial reviven en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias inmortalizadas desde el sonido. I came when the first Mrs. De Winter was a bride. By a sad voice, the noble Fortunato. Edgar Allan Poe, Orson Welles, Alfred Hitchcock son algunos de los autores que escucharemos en octubre. Fonodrama, martes a las 8 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con Gustavo García conversando sobre decrecimiento, política ecológica, capitalismo verde y luchas mundiales en torno al cambio climático. ¿Querías abundar algo ahora? Abunda porque te tengo una preguntita por ahí. Sí, no, yo creo que esa me quedé con el sabor de una respuesta muy insatisfactoria a esa gran pregunta de Miguel anterior. Yo creo que hay todo un movimiento, ¿verdad?, que está generando propuestas a nivel global, mucho desde Europa, ¿verdad?, pero también desde Latinoamérica, como decía Juanqui antes con el tema del buen vivir, el movimiento del post-extractivismo, y hay toda una serie de propuestas en realidad que sí se han ido concretizando, al menos en ideas, sino en la práctica, porque pues son cosas que requieren unos cambios, ¿verdad? Una de las cosas que se ha ido proponiendo, ¿verdad?, para tú generar una sociedad que se mueva hacia producir menos y consumir menos es, por ejemplo, es reducir el horario de trabajo, es trabajar menos. Porque la máquina de producción se basa en la máquina del trabajo, en trabajar y trabajar y trabajar. Entonces hay todo un movimiento ahora de reducir el horario laboral. De hecho, André Gortz fue de los primeros que planteó eso, que mira, ¿sabes? ¿Por qué el trabajador quiere más explotación? Correcto. Porque va a pedir más horas de trabajo. Y la lucha obrera, ¿verdad? Una de sus primeras victorias fue la reducción de la jornada laboral, ¿verdad? Pero se ha estancado ese movimiento. Y yo creo que hay que retomarlo a nivel global y aquí en Puerto Rico yo creo que es uno de los planteamientos que hay que hacer, ¿sabes? Pero claro, eso tiene un caveat. Un caveat. Sí, te entendimos, tranquilo. Que es que, claro, tú reducir el horario laboral también es una de las políticas neoliberales por excelencia. Entonces, es reducir el horario, pero no reducir necesariamente el salario. Exacto. Seguro. Porque es tener un salario que garantice una vida digna y una calidad de vida. Y por eso viene acompañada esa propuesta muchas veces de una propuesta de un ingreso mínimo básico. Correcto. Un basic income que le llaman, que ya hay ciertas ciudades en el mundo que se han movido hacia eso. Y entonces, creo que en Canadá hay una ciudad que estableció eso hace poco como una de las, como un proyecto piloto, y en Europa hay varias ciudades que ahora no sé cuáles, pero sí he visto por ahí en la prensa eso, de que tú le garantices a todo ciudadano y toda ciudadana un ingreso mínimo básico, independiente de si trabajen o no. Correcto. ¿Por qué? Porque la idea es que tú con eso, que claro, va acompañado también de unos impuestos mucho más graves a las clases más, a los súper ricos, a las clases ricas que como verdad mostraba Piketty, han ido aumentando drásticamente en los últimos 10 años. Entonces, con esos impuestos tú financias ese ingreso, que lo que hace es igualizar un poco. Generar una mayor igualdad de ingresos directamente a través de esa política estatal, y a la misma vez le das el espacio a la gente para hacer otras cosas, para compartir más con la familia, con sus amistades, para autoproducir en sus huertos caseros sus alimentos que se van a comer, para tener tiempo libre, para descansar, para disfrutarse la vida. O sea, que también hay una cuestión de que aquí no podemos pensar que la vida es trabajo. Ya, también hay una cuestión de que la lucha por el ocio está entonces conectada precisamente a la lucha ecológica y en contra de la destrucción ambiental. Y ya empezaste, pero ¿cómo tú ves la situación actual en Puerto Rico? ¿Cómo tú ves la situación política? Me encantaría saber tu postura frente a Puerto Rico hoy. Crisis política, económica,
¿hacia dónde tú crees que debe ir la cuestión? No te dije nada, ¿eh? Casi nada. Una tragicomedia. Y esto en 2 minutos. En 2 minutos. Una tragicomedia. Una tragicomedia. ¿Sabes? Pues por un lado estamos viviendo una situación trágica, ¿verdad? Económica, política, de una desfachatez del poder, de la gente en el poder, de beneficiarse a costa de todo el mundo, ¿verdad? Que está sufriendo las consecuencias de la crisis abiertamente, ¿verdad? Y sin ningún tapujo de dar contratos, ¿sabes?, absurdamente exagerados para publicidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, para una abogada para que negocie unas cosas con los bonistas que ella misma representaba antes. O sea, unas cosas bien absurdas y trágicas que a la misma vez, pues, a veces se ponen ahí en los programas de radio y televisión en modo de comedia. O sea, tú escuchas hoy en día a Pavón Roca y al otro, no me acuerdo. Roca y Carlos Olivo. Y eso da pena porque eso es un relajo lo que tienen ahí. O sea, no hay un análisis político. Entonces también tenemos un análisis bien superficial de la situación, que lo que hace es hacerlo comedia y burla, y no analizar las cosas seriamente. Y los políticos igual se ponen en la televisión a pelearse ahí como si esto fuera, ¿verdad? Exactamente. Un show, ¿verdad?, de boxeo, que pues da pena la situación política por un lado, y pues que uno puede hacer sino tener la esperanza, que es lo último que se pierde, ¿verdad?, en el dicho ese tan trillado, pero también real, de verdad, la política debe ser, decía un pensador, Benoît Malon, un pensador francés, ¿verdad?, debe ser una política realista de realizarlo, esa tragicomedia, pero a la misma vez una política de la esperanza, de seguir trabajando por cambiar las cosas. Y hay gente que yo veo que está tratando de cambiar las cosas, y ahí está el PPT, ¿verdad?, que ha seguido trabajando. Ahí está, pues, no digo los candidatos esos independientes que están surgiendo, porque yo creo que esos son más parte de esa tragicomedia que otra cosa. Pero, sí. Pero ciertamente hay un movimiento de gente que quiere seguir trabajando por un país distinto, por transformar, ¿verdad?, nuestra condición. Y yo creo que hay que apostar a eso, hay que apostar a esta transformación, que debe ser no solamente un proyecto del PPT o de una gente que son considerados los políticos o la gente que están metida en la política, sino un movimiento de la gente, de la ciudadanía, de los ambientalistas que se tienen que meter a esa lucha política, de los grupos comunitarios que han estado mucho en esa lucha política, ¿verdad? Pero hace falta una alianza de todos esos sectores para enfrentar este proyecto de el ultraneoliberalismo del shock que nos, ¿verdad?, nos tiene un poco anonadados, y ya nos vamos a darle una cerveza ahí en las fiestas de la calle y se nos va a olvidar todo. Pues esperemos que no, porque sin duda alguna, deja tu ofensiva. Esto ha sido macabro en 4 décadas de ofensiva más allá neoliberal, y lo que parece viene por ahí es todavía peor. Y esperamos que no. Obviamente la esperanza, como tú bien dices, aunque sea un cliché, no es un cliché, hay que mantenerla viva y hay que luchar, y hay que seguir buscando donde tal vez no hay, pero crear esas posibilidades políticas en movimientos sociales, en partidos, en comunidades, en todo. Las luchas se tienen que dar en todas partes, porque bueno, ya no queda ni siquiera planeta para más. Un abrazo fuerte, gracias por estar con nosotros, Gustavo. Gracias a ustedes por la invitación. Miguel, un abrazo allá en Sydney, que es verano, en esa isla abrazo continente. Y Sixto, gracias por estar con nosotros, Sixto Ortiz, quien hace posible este programa aquí en Bonita Radio. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.